una introducción, contenido, resultados, anexos y bibliografía. Y una cita de precisamente un texto científico sobre genética. El autor es Víctor Antonio Tejeda Moreno. Su artículo se llamaba Genética y Biología Molecular. Y dice: la voz genética proviene del griego y significa llegar a ser. La genética humana estudia todas aquellas características que el hombre hereda de sus progenitores y que pueden ser físicas o mentales, normales o anormales. El mejor método para estudiar una alteración genética es el estudio integral de la familia, comenzando por el propósito, es decir, por el caso índice. Los grandes avances de la genética no humana se debieron al material estudiado. Mendel estudió los chícharos, otros investigadores, como Morgan, estudiaron moscas. Para el caso de Morgan, Drosophila melanogaster, o mosca de la fruta. Después, la investigación pasó a las bacterias, mismas que se reproducen exponencialmente y, por lo tanto, sus resultados pueden apreciarse en horas o a más tardar en 3 o 4 días. Es por esto que el estudio de la genética humana parecía imposible. Piénsese que un embarazo dura 40 semanas, pero la perseverancia le ganó al tiempo, ¿no? Y así continuará el texto. En el caso de los textos humanísticos, son aquellos que se centran en el estudio del ser humano, sus culturas, relaciones personales y sociales. Corresponden a las áreas de las humanidades y las ciencias sociales, como lo son la filología, filosofía, historia, psicología, sociología, antropología, ciencias políticas y entre otras. Las características que predominan en este texto, la exposición y la argumentación. Y aunque las dos suelen estar presentes, predomina la exposición cuando hay un planteamiento objetivo y predomina, dice él, pero es la argumentación cuando hay una toma de postura del autor, una cuestión subjetiva. Tienen la intención persuasiva a través del planteamiento de ideas que son defendidas a lo largo del texto. Suele tener un léxico complejo o especializado y el género más común es el ensayo. Un ejemplo del texto humanístico, y la cita pues, es de Kant, Crítica a la razón pura, se llama su obra. Dice: la matemática nos da un brillante ejemplo de cuán lejos podemos ir en el conocimiento a priori, independientemente de la experiencia. Ahora bien, ella se ocupa, es cierto, solo de objetos y conocimientos que se pueden exponer en la intuición. Pero esta circunstancia pasa fácilmente desapercibida porque esa intuición puede ella misma ser dada a priori y por tanto se distingue apenas de un mero concepto puro. Muy bien, a continuación serían los textos digitales, comenzando con el siguiente dispositivo. Los textos digitales son aquellos textos publicados por medios virtuales, accesibles a través de un navegador web o a una aplicación como Word, Doc o un PDF bajo un sistema operativo inteligente, así como celulares, tablets, laptops, entre otros. Estos textos permiten al lector buscar y encontrar información de manera rápida y evitar así la búsqueda de varias fuentes de información. Continuando, las características. Los textos digitales son capaces de abarcar otros tipos de textos, ya que son como textos descriptivos, científicos, jurídicos, literarios, periodísticos, cuestionarios, entre otros. Son posibles de publicar en medios digitales y accesibles por la web o algún dispositivo inteligente, como previamente mencionado. Estos textos son capaces de introducir no solamente escritura, sino también se le puede agregar imágenes, sonidos, videos y actividades digitales. Algunos ejemplos de los textos digitales más reconocibles son los blogs, noticieros y periódicos, publicaciones científicas, libros electrónicos, enciclopedias y etc. Bajo este tipo de texto, el lector es capaz de interactuar con el contenido si es permitido, así como comentarios, sugerencias de edición, actividades digitales o uso de referencia a algún otro texto. La estructura de los textos digitales son diseñados con la documentación interna y externa para aportar información respecto al tema de interés. El título, descripción del contenido de introducción, el cuerpo del texto donde se representan opiniones, referencias, información, datos, etc. La conclusión y por último el editado de este que se le da antes de ser publicado de alguna forma digital. Y pues a continuación son nuestras fuentes que consultamos para la información que se nos acaba de presentar. Oye, Esteban y ¿quién más participó? ¿Jesús? ¿Los dos? Esteban y Jesús.